conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y es para mí un privilegio estar una vez más ahí presentando esta enseñanza, amados hermanos, de que es de bastante bendición para nuestras almas. Queremos aprender más de la palabra del Señor y estamos en la semana número 5 de lo que ha sido esta serie titulada Los libros históricos del Antiguo Testamento. Espero de que hayas impreso tus notas, espero de que tengas tu Biblia lista para estudiar con nosotros. El día de hoy tenemos bastante que ver. No sé si nos va a dar tiempo de ver el resto de los jueces, pero vamos a tratar de alcanzar lo más que se pueda. Y quiero que me acompañes por favor a lo que es el capítulo 6 de Jueces. Amén. Versículo 1. Recordémonos lo que ya hemos aprendido. Aprendimos, amados hermanos, de que había un círculo vicioso que el pueblo de Israel hacía. Y aquí vamos a ver otra vez que se comienza otra vez este círculo vicioso. El último juez que vimos fue a Débora. Amén. Hoy vamos a entrar a lo que es Gedeón. Así que mira ahí conmigo en Jueces capítulo 6 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Nuevamente, ese es el principio del círculo. ¿Te recuerdas? Lo vimos en una de las clases. Y dice: por lo cual Jehová los entregó 7 años en poder de los madianitas. Nuevamente, ellos pecan contra Dios y Dios los entrega a lo que tanto quieren hacer. Las consecuencias del pecado, amados hermanos, son dolorosas. Y entonces dice: y el poder de los madianitas prevaleció sobre Israel. Entonces los hijos de Israel huyeron ante los madianitas y construyeron para ellos escondites entre las montañas, en las cuevas y en los lugares fortificados. Bueno, miremos entonces, amados hermanos, nos habíamos quedado en Débora la semana pasada. Hoy entramos a lo que es Gedeón. Y Gedeón, amados hermanos, era un joven ordinario que liberó a Israel cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y por qué se le llama ordinario? Amados hermanos, por la razón de que Gedeón era una persona como tú y como yo. Date cuenta que no se da una historia antes de que se presente a Gedeón. No se da una historia como la que se da en Sansón. Sansón fue una persona preparado desde antes de su nacimiento. Ya estaba destinado para hacer tal labor. Mientras que a Gedeón, amados hermanos, nos damos cuenta que no se nos da una historia. Por eso algunos predicadores dicen: Gedeón era un hombre ordinario, un hombre como tú y como yo, que Dios decidió usar. Interesante, ¿verdad? Ahora, démonos cuenta también de que cuando se presenta el ángel con Gedeón, lo llama, amados hermanos, le dice que es un fuerte guerrero, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta, amados hermanos, el ángel con Gedeón, mira cómo lo llama. Dice el versículo, capítulo 6, versículo 12. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre valiente. Hombre valiente. Pero fíjate que la Reina Valera
dice valiente guerrero. Pero cuando comenzamos a estudiar la vida de Gedeón nos damos cuenta que él tenía muchos temores. Y eso es uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy acerca de Gedeón. ¿Cómo es de que Dios lo está llamando hombre valiente, valiente guerrero? Si miramos su vida, y amados hermanos, era un hombre que se escondía de los madianitas, era un hombre que se escondió de su padre y de su familia, porque tenía temor. Era un hombre que cuando Dios le dijo, si tienes temor, baja a oír lo que hablan los enemigos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Gedeón? Él baja, porque tenía temor. Entonces, ¿por qué hace esto el Señor? Esto es de mucha importancia. Hay un versículo bíblico que lo vamos a ver. Dios llama lo que no es como que si fuera. Lo que Dios miraba en Gedeón no era lo que Gedeón actualmente era, sino lo que Dios usualmente mira en nosotros, en ti y en mí. Lo que Dios mira es lo que Él puede hacer en nosotros. Es de mucha importancia. Cuando Dios está llamando hombre valiente a alguien temeroso, es porque está viendo lo que Dios puede hacer en él. Amén. De mucha importancia esto. Lo mismo hace con nosotros. Cuando nos llama por nuestro nombre, que tú vas a ver qué significa Gedeón, lo estaba llamando casi por su nombre. Amados hermanos, realmente lo está llamando porque Él mira lo que Él puede hacer en Gedeón. Bueno, entonces entremos, amados hermanos, y vamos a ver algunas cosas acerca de Gedeón. Estas 4 cosas son de mucha importancia. Gedeón y la raíz del problema. Eso vamos a ver al principio. Después vamos a ver el temor de Gedeón. Vamos a hablar acerca de eso que se nota en esta historia varias veces, de ese temor que él tenía. Pero vamos a hablar también cómo es de que Dios escogió a los guerreros de esa batalla, y también vamos a hablar acerca de la batalla en sí, qué fue lo que Dios hizo. Así que por favor, en tus notas escribe estas cosas de mucha importancia. Amén. Comencemos entonces ahí en Jueces capítulo 6 versículo 1, donde habíamos leído: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Bueno, démonos cuenta, amados hermanos, la palabra Gedeón, el nombre Gedeón, significa gran guerrero. Es lo que significa su nombre. Pero démonos cuenta que aquí nos enseñan, desde el mero principio de la historia, nos enseñan la raíz del problema. Nos enseñan la consecuencia del problema. La raíz del problema era que ellos habían hecho lo malo. Y la consecuencia de haber hecho lo malo es de que Dios los entregó a lo que ellos tanto amaban, su idolatría y todo lo que ellos estaban haciendo. Esa es la consecuencia del problema. Pero mira, por favor, esto lo tendemos a hacer nosotros. Usualmente nosotros no buscamos, amados hermanos, cuál es la raíz del problema. No vamos con el Señor a que Él nos diga. ¿Qué hacemos? Como Gedeón y como los israelitas hicieron. Se hicieron escondites. O sea, buscaron soluciones humanas. Yo le llamo soluciones curitas. O sea, son cosas que no van a arreglar el problema, pero que las usamos solo para vendar un poquito la herida, ¿verdad? Hay veces, amados hermanos, las soluciones que nosotros pensamos son solamente una curita. Amén. Dice el versículo 6. Mira lo que hace esa venda que a veces nos ponemos nosotros en el problema. Versículo 6. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Ahí está la solución. La solución correcta era el clamor a Dios, porque Dios les iba a dar la respuesta. Y es que eso fue lo que ocurrió. Si tú te das cuenta, amados hermanos, en el versículo capítulo 6, versículo 7, mira conmigo el versículo 7, dice: entonces los hijos de Israel
clamaron a Jehová acerca del asunto de Madián. Mira, cuando ellos claman, Dios manda una respuesta. Dice, Jehová envió un profeta de los hijos de Israel. Y mira, el profeta que Dios envía antes de mandar el ángel de Jehová, antes de buscar ya el Señor la solución, les habla acerca de la raíz del problema. Nuevamente los enfoca en qué es lo que es el problema realmente. El problema no eran los madianitas. Ellos eran, amados hermanos, la consecuencia del problema. El problema era que ellos habían hecho lo malo y no se apartaban de la maldad. Y entonces dice, y Jehová envió un profeta a los hijos de Israel, quien les dijo, así dice Jehová el Dios de Israel, yo los hice subir de la tierra de Egipto y los tomé de la casa de esclavitud. Los libré del poder de los egipcios y del poder de todos sus opresores, y los destruí delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije, nuevamente llevándolos a la raíz del problema, yo soy Jehová su Dios, no rendirán culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero no obedecieron mi voz. Cuando ellos decidieron buscar al Señor para traer una solución al problema, Dios manda a un profeta y les habla de la raíz del problema. Es más, no se queda ahí Dios. Mira qué impresionante. Dios no se queda solamente con hablar las cosas. Nosotros usualmente así somos. Nosotros nos quedamos hablando solamente las cosas y no accionamos. Pero Dios no. Dios no es igual a nosotros. Tenemos que aprender esto de nuestro Padre. Él es tan misericordioso y tan bueno que comienza, no solamente habla, sino que comienza a activar, comienza a actuar para solucionar el problema. Ahora, miremos por favor. Los israelitas pelearon, hicieron lo posible. Esa palabra prevaleció que aparece ahí, amados hermanos, nos da un indicador que ellos hicieron lo posible de pelear y tratar de vencer a los madianitas. Nosotros, amados hermanos, podemos pelear contra nuestros opresores. Pero por favor, tienes que saber, toda raíz, todo problema tiene una raíz. Todo problema tiene una raíz. El mal concepto del problema puede hacerte pensar distinto a la realidad. Amén. El mal concepto del problema. Gedeón, cuando se le presenta el ángel de Jehová, les dice, Jehová está contigo. Y Gedeón dice, ¿cómo es posible que Jehová esté con nosotros? ¿Y dónde está todo lo que nos han contado? Usted sabe la historia. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía un mal concepto. Él creía que la culpa era de Dios, cuando la culpa era realmente de los israelitas. El mal concepto del problema puede hacerte pensar distinto a la realidad. La raíz de muchos problemas se encuentran escondidos en otros problemas. Fíjate que a veces el problema es, se vino tal asunto en el trabajo, tú no sabes cómo solucionarlo, pero la raíz del problema no necesariamente puede estar en el trabajo. La raíz del problema puede estar en la casa. La raíz del problema puede ser un pecado escondido. La raíz del problema puede ser cualquier otra cosa, amados hermanos. Hay muchas raíces de problemas que no se encuentran en el problema. Esto nos lo enseña estos versículos. Esta historia nos enseña esto. Y recordémonos, cuando Dios se involucró, Él mandó a Gedeón a destruir lo que alimentaba el problema. Lo mandó directamente a la raíz. Cuando Dios ya se involucra, le dice a Gedeón, ve y bota los ídolos. Amén, de tu padre. Verso 7 al 10. Miremos lo que dice. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Y ahí habla nuevamente de las instrucciones de cuál era la raíz del problema.
Entonces, ya vimos la raíz del problema, ya vimos un poco acerca de Gedeón, pero ¿qué te parece si indagamos un poquito más en Gedeón? Miremos ahora el temor de Gedeón. Amén. Capítulo 6 de Jueces, versículo 11 y 12. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Amados hermanos, cuando Dios va a usar a alguien, lo va a moldear. Hay algo que Dios ya vio en esa persona. Y nuevamente te repito, lo que usualmente el Señor mira es qué tanto le vas a permitir trabajar a Él. Básicamente, amados hermanos, eso es lo que el Señor busca, lo que el Señor mira. Aquí vio un valiente guerrero. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como que si fueran. No se nos puede olvidar ese versículo. Y amados hermanos, ahora Dios iba a moldear a Gedeón de tal manera que se convirtiera en un valiente guerrero. Te quiero preguntar algo. ¿Te está moldeando Dios? Es difícil cuando Dios nos moldea. Es duro, amados hermanos, a veces. Hay situaciones que uno no cree que puede pasarlas, amados hermanos, pero ahí está el Señor y las manos amorosas del Señor sacando impurezas de ese molde, de ese barro. Ahora Gedeón tenía algo que el Señor iba a moldear. Habían temores en Gedeón. Y mira, amados hermanos, Dios trató con temores de otra gente en esta historia de distinta manera que trató con los temores de Gedeón. Démonos cuenta, parte de sus temores, aquí lo encontramos. Alguien como lo que mencionamos, que decía hombre valiente o valiente guerrero, ahora está viviendo escondido de los madianitas. Interesante eso, la verdad que ahí se muestra este asunto, este problema que él tenía de temor. En el capítulo 6, versículo 27, ve conmigo rápidamente, por favor, dice: entonces Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos e hizo tal como Jehová le había dicho, pero por cuanto tenía temor de la casa de su padre y de los hombres del pueblo para hacerlo durante el día, lo hizo durante la noche. Nuevamente se muestra ese temor. Otras versiones dice, pero temía mucho, dice otra versión. Después encontramos nuevamente este temor aquí, amados hermanos, en el capítulo 6, versículo 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, si solo hoy hay rocío en el vellón y todo el suelo está seco. Yo sabré que tú librarás a Israel por mis manos, tal como has dicho. Las distintas pruebas que Gedeón le pidió a Dios probablemente eran motivadas, amados hermanos, por los temores de Gedeón. Lo hizo en varias ocasiones. Te das cuenta, amados hermanos, de que se lo hace antes de que vaya a botar los ídolos, le pide pruebas. Mira por favor conmigo Jueces capítulo 7 versículo 9, dice: y sucedió en aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, pues yo lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, desciendan tú y tu criado fuera al campamento. Nos damos cuenta, amados hermanos, nuevamente Gedeón tenía esta área la cual Dios iba a tener que moldear, tenía que purificar, tenía que, amados hermanos, trabajar en esta área del temor. Recordémonos entonces, Dios llama lo que no es como que si fuera. Si no me equivoco, está en el libro de Romanos. Amén. Gedeón aprendió a confiar en Dios poco a poco.
le hizo varias pruebas, ¿verdad? De que Dios iba a estar con él. Le pidió varias pruebas a Dios. El temor es el causante muchas veces de poco compromiso para hacer la voluntad de Dios. Hay veces hay gente que decide, amados hermanos, que no puede servirle al Señor porque le tiene miedo al diablo. Mira qué interesante. Hay veces, amados hermanos, como el enemigo es un intimidador, el enemigo usa, amados hermanos, el intimidar a las personas para que dejen de servirle a Dios. Yo he visto varios casos, amados hermanos. Es más, cuando yo comencé en el ministerio, el enemigo me habló a mi oído con un problema que estábamos teniendo. Me habló al oído y me dijo: ahora ya sabes de lo que soy capaz. Ve y toma tu trabajo de regreso. El enemigo estaba muy preocupado que yo había dejado mi trabajo para enfocarme tiempo completo a la obra. Y he visto que lo ha hecho, amados hermanos, con diferente gente. Pone una presión tremenda el enemigo para motivar que se haga la voluntad de Él. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, sé valiente. No le tengas temor al enemigo, porque la palabra de Dios nos ha dado lindas promesas. Y recuérdate, Dios anda viendo qué es lo que Él puede hacer en ti. Y de eso es de que Él nos llama. Él nos llama de lo que Él puede hacer en nosotros. Amén. Bueno, sigamos entonces. Dios expone a Gedeón a circunstancias que le ayudarán a quitar ese temor que tiene. Por ejemplo, démonos cuenta que lo está moldeando Dios. ¿Y qué usa Dios? Las mismas situaciones que Dios necesita que Gedeón haga. Esas mismas cosas Dios usa para comenzar a mostrarle confianza a Gedeón en Dios, para comenzar a ayudarle a que le confíe a Dios. Le dice a Gedeón: ve y destruye los ídolos. Amén. Gedeón mira que Dios está con él, que sale su padre a defenderlo. No dice ahí Dios motivó a su padre, pero definitivamente se mira, amados hermanos, de que la mano de Dios estaba con Gedeón en la historia. Allí cuando está destruyendo los ídolos, Dios estuvo allí usándolo a Gedeón y defendiéndolo del mismo pueblo. Después, amados hermanos, usa al ejército, que era numeroso, del pueblo de Israel, 32,000 soldados. Lo usa Dios ahora para nuevamente moldear lo que es el temor, quitar el temor de Gedeón, moldear a Gedeón. Le dice: Gedeón, tienes mucho ejército. Lo vamos a ver despuesito también. Y usted ya sabe la historia. Al final le deja solamente 300 hombres para una batalla contra un ejército gigante, amados hermanos. Pero de repente, amados hermanos, la misma estrategia que Dios usa en la batalla, la cual usted se va a quedar impresionado hoy de cómo Dios venció. ¿Te recuerdas? Sí, ponme en los comentarios cómo Dios le dio la victoria a Débora contra Sísara. ¿Te recuerdas? ¿Qué fue lo que Dios usó? Ponme en los comentarios qué usó Dios en esa batalla. Porque ahora va a ser algo totalmente nuevo, totalmente diferente a lo que se vio en Jericó, a lo que se vio en el libro de Josué. Va a ser algo totalmente nuevo. Dios es un Dios creativo, amados hermanos, y hace las cosas como Él las quiere. Entonces, la misma estrategia de batalla estaba moldeando la vida de Gedeón. Estaba quitando esos temores que Gedeón tenía, porque esos temores estaban alimentados por la falta de confianza. Ahora, amados hermanos, él tenía que confiar plenamente en Dios. Amén. Ahora, vayamos por favor a cómo es de que Dios escoge a los guerreros. Mira por favor. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí.
alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Jueces capítulo 7, versículo 1. Entonces, había, amados hermanos, un ejército de 32,000 soldados, 32,300. Y, amados hermanos, viene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Vamos a quitar a todos los que tienen miedo. Y mandan a la casa 22,000 soldados, amados hermanos. Ahora, date cuenta, esto para alguien que tiene temores es algo que no se podía pensar que se estuviera haciendo. Imagínate esto. Entonces, dice ahí en Jueces capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, ahora viene el Señor y le dice en el capítulo 7, versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Amén. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Démonos cuenta que el primer grupo que se fue el grupo de los miedosos. Amén. El segundo grupo que se fue el grupo de los no aptos. No aptos. ¿Por qué? Porque ellos no eran aptos para la guerra. La forma que estaban tomando tomando el agua, indicaba que ellos eran descuidados, que no eran soldados. Mientras los otros, amados hermanos, que tomaban con una mano y llevaban el agua a su boca, ellos con la otra mano estaban listos con algún espada o lo que sea, estaban listos por si el enemigo llegaba. En cambio, los otros eran descuidados. Esos se fueron a la casa. Fueron 10,000 soldados que se fueron a la casa. No estaban aptos para la guerra. Y de repente, amados hermanos, se quedan solamente 300. 300. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Bueno, ahora vayamos, amados hermanos, a la batalla. Vaya conmigo, por favor, ahí a lo que es el capítulo 7, versículo 12. Solo para que tengamos una idea, amados hermanos, de cómo era el ejército enemigo. Era algo impresionante esto. Mire el versículo 12. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Están hablando de saltamontes, langostas. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Ellos vinieron, eran 3 pueblos gigantes, amados hermanos, y vinieron con todo. Era una cantidad de gente tremenda. ¿Cómo, amados hermanos, iba a poder vencer Gedeón con 300 hombres? Solamente con la mano de Dios. Es más, si hacemos sentido con la estrategia que Dios va a usar ahorita, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que la estrategia, si él hubiera tenido más gente, pudo haber gente de Israel muerta. Pero como Dios le dio el número exacto que se necesitaba, porque ahora estos israelitas iban a caminar adentro del campamento, se iban a colocar en ciertos lugares y se iban a mantener firmes. Aquí entra, amados hermanos, la confianza que comenzó a agarrar Gedeón a Dios, porque no la tenía al principio, pero comenzó a tener una confianza en Dios a tal grado que le dio instrucciones a los 300 y los 300 hicieron exactamente como Gedeón les había dicho. Porque todos se quedaron firmes, todos tenían que haber aprendido a escuchar correctamente las palabras de Gedeón
porque Dios le había hablado de las instrucciones. Y mira la estrategia entonces. El capítulo 7, versículo 16 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos de ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. En una mano tenían las trompetas para tocarlas, en otra mano tenían los cántaros. Ahora los cántaros no se miraban porque era oscuro. Se iban a ver en el momento que ellos quebraban los cántaros. Adentro del cántaro iba a quedar una luz, teas que mencionan aquí. Y amados hermanos, ahí se iban a ver ellos. Amén. Algo impresionante. Ninguno de nosotros hubiéramos pensado en esta estrategia, pero así es Dios. Dios sabe lo que está haciendo y por qué hace las cosas de la forma que las hace. Entonces viene el momento de la victoria, amados hermanos, y mira por favor lo que acontece. Capítulo 7, versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas. O sea que al principio no podían llevar los cántaros quebrados o no podían, tenían que mantener la luz escondida, porque se iban a colocar en el lugar donde Gedeón ya les había instruido. Ellos se tenían que quedar firmes, no se podían mover. Ni porque el enemigo viniera con espadas, ellos se podían mover en algún momento. Date cuenta que tampoco se menciona espadas. Ellos tenían que estar allí hasta después. Yo me imagino que la espada la tenían colgando en el cinto o algo. Amados hermanos, ellos tenían que tener, porque después corretean al grupo, a los ejércitos. Pero mira, amado hermano, lo impresionante de la victoria. Entonces dice, versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Amados hermanos, salen los soldados de las tiendas porque estaban descansando en la noche. Salen a ver dónde están los enemigos, qué es ese griterío, qué es esas trompetas que están sonando. No sabían de dónde venía el sonido de las trompetas. Y cuando salen los soldados, da instrucciones Gedeón: quiebren el cántaro y toquen, sigan tocando las trompetas, pero quédense firmes. Esas instrucciones ya se las habían dado antes. Comienzan, amados hermanos, a correr los soldados, a buscar al enemigo, y ellos ahora quiebran el cántaro para que se les mire la cara, para que se miren ellos. Pero la confianza la tenían que tener en Dios, que Dios no iba a permitir que ninguno de los 300 cayera a tierra. Y amados, el versículo 21, mira lo que dice: y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. El ejército enemigo. Y mira lo que hizo Dios. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y ahí es donde probablemente sacan las espadas. Amados hermanos, ¿qué ocurrió? La confianza. Dios le construyó una confianza a Gedeón hasta el punto donde él no iba a usar su espada en todo ese periodo que tenían que tocar la trompeta, quebrar el cántaro, enseñar la luz de adentro del cántaro. Dios iba a hacer todo ese trabajo hasta después. Probablemente ellos usan las espadas para perseguir a los enemigos.
Amados hermanos, Dios es tan impresionante. Y fíjate, amado hermano, que dice aquí que entonces manda Dios paz por 40 años en los días de Gedeón. Capítulo 8, versículo 28. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Vino una paz. Pero Gedeón cometió un grave error. ¿Cuál fue el error de Gedeón? Versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar a su ciudad en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Amados hermanos, ese fue el error de Gedeón. Dios lo había usado en gran manera, pero después de las grandes victorias, él hizo un efod. Y ese efod lo comenzaron a adorar los israelitas. Mira qué interesante. Y amados hermanos, nace un personaje malo, un personaje después de Gedeón, uno de sus hijos. Gedeón tuvo 70 hijos, amados hermanos, y ese personaje fue el juez sexto, aunque Dios nunca lo puso. Abimelech, nunca lo puso Dios, es el juez que menos tiempo duró, porque Dios no lo puso. Él usó de estrategia para ponerse a sí mismo. Jueces capítulo 9 versículo 2 dice, hablen ahora oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para ustedes? Que todos los hijos de Jeroboal, 70 hombres, o sea, Jeroboal era Gedeón, recordémonos eso, reinen sobre ustedes, o que reine sobre ustedes un solo hombre. Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y con esto vamos a terminar porque no vamos a tener mucho tiempo más, pero tenemos que recordar algunas cosas. Cuando alguien se rebela contra Dios, seguido se mira en la palabra de Dios, que comienza a contratar a otros que se junten a su equipo. Que su equipo es un equipo ganador, que su equipo es esto, que su equipo es el otro, que su grupo es tal cosa. Amados hermanos, Dios se opone a la rebeldía. ¿Por qué se opone Dios a la rebeldía? De mucha importancia esto. Primera de Samuel 15:23 nos da la respuesta. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Quiero dejarte saber algo. No todos los ministerios que están ahí afuera los ha puesto Dios. Pero porque no todos los ha puesto Dios, no significa que hay ministerios que Dios no ha puesto. Dios ha puesto ciertos ministerios y ciertos ministros. Dios ha levantado a ciertos pastores. Dice la palabra de Dios de que Él tiene el número, amados hermanos, completo. Ahí en Apocalipsis aparece Jesús con las 7 candeleros y las 7 estrellas. Los candeleros son, amados hermanos, el número completo de iglesias, porque no eran solamente 7 iglesias. Pero los candeleros tipifican, con el número 7, tipifican el número completo. Dios sabe cuántas iglesias realmente han sido levantadas por el Señor. Y por eso es de importancia, porque Dios dice que Él va a edificar su iglesia. Pero también las estrellas, amados hermanos, tipificaban a los pastores, a los ministros. Y démonos cuenta, amados hermanos, ahí en Apocalipsis, capítulo Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tenemos? Mire, por favor.
capítulo 1, versículo 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. ¿Te das cuenta? Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bueno, los mensajeros, una de las teorías es que se está hablando de los ministros, de los pastores, el número completo. Otra de las teorías es, amados hermanos, que se está hablando de ángeles que eran enviados a las iglesias. Ahora, démonos cuenta, amados hermanos, de que desde los primeros libros de la Biblia ya miramos rebeldía. Miramos a un Coré que contrató gente contra Moisés. A alguien que se rebela contrata a otros. Alguien que es llamado de Dios no necesita estar contratando a gente. Pero alguien que se rebela sí contrata a otros. Absalón contrató gente contra David. Lucifer contrató ángeles contra Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 28. Ve conmigo por favor a Ezequiel capítulo 28. Y mira, usan exactamente esa palabra que estamos viendo, contratar. Capítulo 28, versículo 16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Alguien que se levanta por sí solo, que se rebela contra Dios, contra la voluntad de Dios, contrata a otros. La rebelión es un principio satánico. Por eso a Dios no le agrada. Es importante nosotros aprender a ser sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Amén. Ahora, miremos por favor este otro punto. Alguien que se va en rebeldía es motivado por algo más. Aquí Abimelec tenía una ambición enfermiza de ser líder, aunque Dios no lo pusiera. ¿Y qué hace Abimelec? Manda matar a sus 69 hermanos, amados hermanos. A los hijos de Gedeón, a todos los manda matar. Solo escapa uno de ellos, amados hermanos, queriendo él quedarse con todo lo que se había formado. Entonces, démonos cuenta que era una ambición que lo motivaba a hacer lo que él estaba haciendo. A otros los opera un espíritu de resentimiento. Es más, la mayoría de la gente que se va de las iglesias y que va a plantar algún ministerio después de llevarse gente, aquellos que dividen iglesias, que yo totalmente estoy en desacuerdo con gente que divide iglesias, amados hermanos. Usualmente los opera un espíritu de resentimiento. ¿Por qué hay que estar en desacuerdo con gente que divide iglesias? Porque a alguien que divide una iglesia, amados hermanos, para plantar su iglesia, esa persona no se ha dado cuenta que lo va siguiendo un espíritu de división. Es usualmente lo que ocurre. Lo va siguiendo un espíritu de división. Tenemos que tener cuidado. Otros son motivados por espíritu de división y no se dan cuenta. Amén. Entonces, Abimelec hizo lo malo delante del Señor. Lucas capítulo 8 versículo 18 nos dice: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros escuchamos al pueblo que nos da, ¿cómo se dice? Que nos echa flores, pues. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso puede estar motivando algo en tu corazón. Juan capítulo 8, versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Le está hablando a los fariseos. Ellos habían escuchado al espíritu de Satanás que les hablaba, y entonces comenzaron a querer matar a Jesús. Y Jesús se los dice claramente: tenemos que tener cuidado lo que oímos, ya sea por un hermano
que pensamos que es algo inofensivo, o ya sea aquella voz que nos está hablando a la mente y no hemos discernido que es el mismo enemigo hablándonos. Amén. De mucha importancia. Y recordémonos esto: alguien en rebeldía usa otros medios fuera de Dios para llegar a sus metas. Ve conmigo allá Jueces capítulo 9, versículo 4. Dice: y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboam, 70 varones, sobre una misma piedra. Amado hermano, contrató. Dios no haría esto. Él no se asocia con la maldad. Abimelec contrató gente que hiciera males para que fuera él coronado el próximo juez. Pero, amados hermanos, así como miramos seguido en la palabra, de repente Dios pasa juicio. Da un tiempo para que la persona se arrepienta por su maldad. Y en Jueces capítulo 9, versículo 22, mira lo que dice: después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, logró ser juez. 3 años. Versículo 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. ¿Quiénes eran los hombres de Siquem? Su misma familia. Ahí vivía, en Siquem, vivía su familia, y los hombres de Siquem eran aquellos que habían apoyado a su familia para que gobernara este personaje, Abimelec. Entonces, amados hermanos, dice: y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Aquellos que lo habían puesto y coronado, ahora eran sus mismos enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué peligroso es cuando nosotros no nos damos cuenta de que hemos estado escuchando un espíritu, que hemos estado escuchando al hermanito, a la hermanita que nos habla. Cuidado. Hemos terminado, amados hermanos, hemos llegado al final. Te encargo, por favor, la próxima semana entramos al juez número 7. Te pido que bajes las notas antes de las clases. Que Dios te bendiga. Espero de que esto haya sido de mucha bendición para ti. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.